Saludos a todos, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla que yo sé que es bastante interesante y que pues hay muchas variables de estudio, que tenemos muchas consultas y que tenemos que estar adivinando ahora qué va a pasar con nuestra economía. Hay muchos temas como el tipo de cambio, la inflación, que han sido, digamos, importantes en el desarrollo de estos meses y que se han estado hablando mucho y que para nosotros es importante que un experto nos pueda comentar un poco sobre las perspectivas económicas que tiene el Banco Central, eh, qué gestiones se están realizando, digamos, y nosotros como, tanto como personas físicas como jurídicas, qué decisiones podemos tomar en nuestras inversiones o en nuestras empresas. Entonces, nuestros expertos, aquí ya tenemos a Natalia Mata, que es la que va a iniciar con la charla programada, perdón, le voy a dar la palabra a Natalia. Muy buenos días, ¿cómo está? Saludos y muchísimas gracias a INS Valores por darnos este espacio para que nos puedan compartir estas informaciones. Muchísimas gracias, Tatiana, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Natalia Mata, yo soy gerente de banca de inversión. Ya casi los dejo en manos de la experta, que es la licenciada Gabriela Fletes, ¿verdad? Que es especialista en esta parte y es parte del grupo, lidera nuestro grupo de asesores en materia económica. Pero antes de iniciar, quería aprovechar el momento para comentarles de un poco de los servicios que prestamos nosotros en INS Valores, que somos parte del grupo INS, que pues es un grupo pues muy grande, muy sólido en materia de patrimonio. No me voy a quedar mucho acá, aquí solo les queda en la presentación que posteriormente la cámara les va a estar facilitando para que ustedes puedan verlo con más detalle. Tal vez me voy a quedar en la parte de servicios. Muy importante poder decirles que nuestro equipo, ¿verdad? Es un equipo muy sólido en materia de asesoría en inversiones, asesoría económica y también en la unidad de banca de inversión asesoramos para el financiamiento de empresas tanto grandes, pequeñas y medianas. Es muy importante para nosotros dar a conocer que además de los servicios de asesoría en temas de inversión, ¿verdad? Que ahora van a tener una pincelada de primera mano, ¿verdad? Con nuestra experta en la parte de economía, ¿verdad? También ofrecemos servicios de financiamiento para empresas, ¿verdad? Y esos servicios de financiamiento se hacen a través del mercado de valores por medio de la oferta pública de valores y también cuando son más pequeñas hacemos a través de oferta privada de valores. Entonces, en general, les quería comentar de estos servicios que ofrecemos. En resumen, la asesoría y les dejo acá en la presentación pues el detalle de los servicios por si tienen gusto de verlos y por favor ponerse, que se sientan libres de ponerse en contacto con algunos de nuestros agentes para que les puedan dar pues mayor detalle. Y sin quitar más tiempo, ¿verdad? A la principal razón por la que estamos todos aquí, les voy a presentar a Gabriela Fletes, que es la persona que lidera la parte de análisis económico y quien tiene hoy la charla a cargo. Adelante, Gabriela. Gabriela, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. Gracias por estar pues acompañándonos en esta presentación del día de hoy. La verdad es que hemos estado viviendo, digamos, un año 2022 lleno de muchos retos y vamos a ver impactados por algunos indicadores que hace muchas décadas en realidad no le prestábamos la importancia del caso. Y bueno, la idea es, como lo mencionaba previamente, tratar de ir viendo un poco cómo nos enfrentamos a este 2023, cuáles van a ser los grandes retos que vamos a tener tanto a nivel internacional como
a nivel local. Recordemos que pues ahora todas las economías prácticamente están encadenadas, así que no podemos explicar un poco cómo estamos viendo nuestra economía si previo no tomamos la atención de qué es lo que se está pensando o se está estimando de cómo van a evolucionar las principales economías en el mundo y algunas otras regiones que son importantes, sobre todo para Costa Rica en términos comerciales, ¿verdad? Son nuestros principales socios comerciales y de ahí la importancia de que tengamos en el radar la evolución de esas diferentes economías. Y en resumen, como bien lo hemos visto en el 2023, tuvimos tres grandes temas, ¿verdad? Uno de ellos, el tema de la inflación. El segundo, la evolución de las tasas de política monetaria, justamente tratando de contrarrestar esas presiones inflacionarias y el eventual daño que se le puede hacer al crecimiento económico si esa tasa de política monetaria no llega a tener un punto de equilibrio y que también ese crecimiento económico se puede ver afectado si bien a pesar de todos los esfuerzos de los diferentes bancos centrales con su principal herramienta que tienen para controlar la inflación, esto no se logra. Entonces, a grandes rasgos son tres elementos que van a estar sobre la mesa en el 2023, inclusive ya se menciona en el 2024. Y a grandes rasgos, ¿cuál es la estimación de crecimiento económico general a nivel global? Pues en el 2023 ha habido pues una reducción importante en cuanto a la expectativa de crecimiento económico por los diferentes entes que así lo emiten, digamos sus estimaciones. Hablamos de la OCDE, hablamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y como podemos observar acá, realmente para este año la expectativa de crecimiento pues nos ubica en un crecimiento bastante modesto, podríamos decirlo. Cabe mencionar que estas expectativas se han venido reduciendo cada vez que ellos emiten una nueva proyección, pues normalmente es hacia la baja. Y para el 2024 se ve también pues una afectación a nivel económico, pero quizás con alguna cierta estabilidad, previendo que vamos a tener un cierto control a nivel de el indicador de inflación global. Si bien es cierto, ese control debe estarse dando, estarse ya confirmando, principalmente en este primer semestre, no lo estamos viendo tan claro. Entonces, a partir de ahí hemos visto pues incorporarse nuevas expectativas, ¿verdad? De que la inflación está quizás ya sí se logró tocar algún máximo, pero no está evolucionando como se quisiera hacia la baja. De tal forma que a nivel global vemos ahí las expectativas que la ubican, si bien un poquito más baja que como cerramos evidentemente el 2022, aún así son indicadores de inflación que se mantienen muy lejos de los objetivos de los diferentes bancos centrales, que por ahí, por ejemplo, para Estados Unidos, el objetivo de ellos es que la inflación se ubique en el 2% y para el Banco Central Europeo no anda muy diferente ese objetivo. Entonces, claramente no se estaría logrando que la inflación se acerque a ese objetivo en el 2023. Inclusive, si lo vemos, las expectativas es que podría mantenerse en niveles altos todavía en el 2024. Y esto es importante para nosotros porque claramente hemos venido indicando que la inflación que nosotros estamos viviendo, pues un gran aporte es de la inflación externa, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, em, tenemos que hacer los números de cuánto esta inflación importada va a quedarse en el 2023 y posteriormente en el 2024 y qué tan difícil podría ser para el Banco Central nuestro el poder mantener esa tendencia a la baja que después lo vamos a ver, ha venido mostrando la inflación local. Entonces, sí es muy importante
a nivel externo, seguir monitoreando. Sobre todo cuando, si tomamos como ejemplo la inflación en Estados Unidos, que es nuestra, obviamente es la principal economía y que es nuestro principal socio comercial, vemos que ha causado preocupación que si bien la inflación como un todo ha venido mostrando una disminución importante en los últimos meses, ha logrado cierta estabilidad, que es lo que justamente no se quiere, ¿verdad? Sino que lo que se pretende es que venga disminuyendo de forma constante. Y otro factor que está preocupando sobre todo es que cuando uno ve los componentes de la inflación, ve cómo el sector servicios es el que está aportando más a ese indicador. Y esto usualmente cuando una inflación se estaciona en el sector servicios, pues es todavía más complicado el poder eliminarla. Toma más tiempo el poder eliminarla. Y cuando hablo de sector servicios, está incluyendo mucho la parte de viajes, la parte de hoteles, todo lo que está relacionado con el tema básicamente de ocio que le llaman, ¿verdad? De entretenimiento, de viajes, etcétera, de turismo en general. Entonces, a partir de ahí, como vemos acá, ¿verdad? Es un componente importante dentro del indicador como tal. Y repito, esto causa todavía más preocupación o hace más difícil el excluir o el ir diluyendo esas presiones inflacionarias. Y claramente, como les mencionaba, pues los diferentes bancos centrales han estado luchando con las herramientas que tienen para tratar de controlar esa inflación sin o tratando de mantener un equilibrio de tal forma que las diferentes economías no se vean tan perjudicadas, digamos, en los meses próximos. Hay un efecto rezago importante a partir de toda esta evolución de las tasas de interés. Por ejemplo, este gráfico que vemos acá nos muestra los aumentos que ha venido realizando el Banco Central norteamericano, el de Estados Unidos, la Fed o la Reserva Federal, como le llaman, y que todavía se menciona está en un proceso alcista. Esto quiere decir que la perspectiva de que esta tasa siga aumentando es bastante alta y incluso hay momentos en que se ha mencionado que esta tasa podría llegar alrededor del 6%. Otros la visualizan por ahí del 5,25, 5,5. A raíz de, cabe mencionar que a raíz de acontecimientos recientes con respecto al sector bancario que ha venido pues metiendo mucho ruido, inclusive preocupación ya en los miembros de la Reserva Federal, pues es probable, ¿verdad?, que tengamos un avance quizás un poco menor en esta tasa. Sin embargo, esto no quiere decir que este proceso ya esté finalizado, que ya hayamos alcanzado un máximo en la tasa de interés de la Reserva Federal y básicamente dependerá de la evolución de la inflación y sobre todo de la evolución también de este nuevo tema que se viene a agregar, que es el sector financiero en Estados Unidos principalmente. Entonces, y se preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver estas tasas de interés con nosotros? Bueno, mucho. ¿Por qué? Porque son tasas de interés referentes para el resto del mundo. Entonces, a partir de ahí, pues claramente no podemos perderle la vista a esta evolución de tasas y sobre todo porque también hay un traslado hacia otros instrumentos de inversión como son, por ejemplo, los rendimientos de los bonos del tesoro, que tienen una función importante para otras deudas emitidas a nivel global, tanto a nivel de gobiernos como a nivel corporativos. Esta es la principal referencia para esas deudas, es decir, esta es la tasa libre de riesgo a nivel mundial y a partir de ahí, dependiendo de las calificaciones de riesgo de cada emisor y demás, se le va agregando un premio sobre esta tasa libre de riesgo. Entonces, como claramente podemos ver aquí, el movimiento de la tasa política monetaria tiene repercusión o se traslada hacia otras tasas de rendimiento de mercado en general. Y vemos entonces una curva de rendimientos de bonos del tesoro que se ha venido desplazando hacia arriba. Es decir, los rendimientos están más altos
que como estábamos hace 2 meses, básicamente. Y hay un efecto también importante de mencionar, que es una curva invertida en general. ¿Qué significa una curva invertida? Es una curva que los plazos más cortos están ofreciendo un rendimiento mayor con respecto a los bonos de más largo plazo, como lo observamos acá. Y esto usualmente sucede, este evento de una curva invertida está muy relacionado con una economía que se desacelera e inclusive previo a una contracción económica. Entonces, son señales que de alguna manera hay que considerar. ¿Por qué? Porque ahora que estamos esperando, por ejemplo, una colocación de bonos por parte del gobierno de Costa Rica, pues evidentemente por nuestra calificación de riesgo nos van a pedir un premio adicional con respecto a estos rendimientos que estamos teniendo aquí. Entonces, no podemos obviar los movimientos que se dan en esta curva de rendimientos. Y vemos también otro elemento que para nosotros es importante, que es cómo ha evolucionado el tema del petróleo, que si bien es cierto, esta no es la referencia, digamos, importante quizás para las compras que realiza Recope, pero no deja de ser una, vamos a ver, un referente para saber qué está pasando en temas de petróleo. Últimamente vemos que se ha mantenido después de esta caída importante que ha venido, que tuvimos a partir de medio año del 2022, básicamente lo que estamos viendo es que se está manteniendo en un rango bastante paralelo, ¿verdad? Como lo vemos acá. Hoy inclusive rompió, digamos, estos niveles de $70 el barril. Lo vemos cotizando por debajo de eso. Y acá lo que nos muestra es algunos elementos que hacen que un día se mantenga hacia el alza, pero esa alza es, como lo vemos acá, bastante limitada, ¿verdad? Y otros días que disminuye. Algunos factores que han influenciado, digamos, la demanda ha sido la apertura económica de China después de venir con cierres parciales en su economía por el tema de la política cero COVID que tuvieron. Sin embargo, pues a partir de básicamente diciembre del 2022 hubo una apertura ya más formal en la economía y eso evidentemente aumenta la demanda y por ende pues sube un poco el tema del petróleo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que em, hay una perspectiva de desaceleración económica global, de tal forma que esa posible demanda de China, pues no necesariamente es suficiente para decir o determinar que el precio del petróleo debería de aumentar o salirse de este canal que lo vemos acá, ¿verdad? Otro factor que ayuda o colabora para que haya un aumento en el precio, pues evidentemente es la temporada de invierno. El tema de los conflictos que siguen estando, ¿verdad? Sobre todo Ucrania y Rusia, que de alguna manera también pues tiene relación con el comportamiento del petróleo, las decisiones o políticas que se toman a raíz de la OPEP, ¿verdad? Que es un grupo importante que lidera evidentemente el comportamiento del petróleo, entre otros. Pero en términos generales, lo que estamos viendo es pues que se va a mantener prácticamente en este rango, ¿verdad? Que como lo vemos acá, sería alrededor de $70, superando en algunos momentos los $80, pero nadie está previendo, por lo menos para este año, pues que nos devolvamos a niveles que vimos en el 2022 a inicios del 2022, que nos estaba nos pasó, digamos, factura el tema del petróleo a niveles por encima de $100 el barril. Y digo, nos pasó facturas en términos de nuestra factura petrolera, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario que para nuestros intereses debería de ser favorable. En términos generales, los riesgos externos que se vislumbran para este 2023 en términos externos sería la evolución de la inflación, que ya se los mencioné, ¿verdad? Que si bien sigue mostrando alguna devolución del indicador, no lo suficiente, por lo menos no hasta ahora, y que
si esa evolución de la inflación no se da como se pretende, que es que regrese a los objetivos de los bancos centrales, pues estaríamos viendo una tasa política monetaria más restrictiva con las consecuencias que eso puede tener sobre las diferentes economías y eso en términos generales sería una recesión mayor a lo que se está estimando, ¿verdad? En las diferentes economías, sobre todo en las economías desarrolladas. Posibles nuevos rebrotes del COVID-19, aquí muy puntualmente estoy hablando del tema de China, ¿verdad? Que ellos apenas vienen aperturando su economía o tratando de convivir con nuevos focos de contagios y igualmente una nueva escalada en tensiones geopolíticas, no podemos descartarlo. Vean que ya cumplimos prácticamente un año desde que inició este conflicto y aún pues no hay, digamos, una posible solución, por lo menos no se visualiza en el corto plazo. En el ámbito local, esto pues no es una copia de la filmina que vimos en la parte externa, sino que simplemente es que son los mismos temas con los que vamos a estar lidiando el 2023, que tiene que ver con ese indicador de inflación, que tiene que ver con la evolución o las decisiones que tome el Banco Central a partir de su tasa política monetaria, el tipo de cambio, ¿verdad? Que también tiene su relación con todos estos temas. Y buenas noticias para el tema de la deuda de Costa Rica en términos de una mejora en cuanto a la calificación de riesgo. Son factores que pues hay que mencionarlo. Como lo vimos anteriormente, nosotros no nos escapamos de un recorte o una expectativa de un menor crecimiento en términos generales de la economía local, ¿verdad? Vemos que en el 2022, si tomamos como referencia el PIB, crecimos alrededor del 4.3%. Sin embargo, para el 2023 lo que se prevé o lo que se estima es apenas un crecimiento de 2.7% y mejorando levemente para el 2024. Acá hay que mencionar, todavía hay un cierto elemento base, digamos, ¿verdad? Porque es comparado como el crecimiento del 2021. Evidentemente eso, el 2021 se creció menos y ese efecto base pues implica que se vea un crecimiento todavía mayor, además de que hubo una mejora importante en muchos de los sectores económicos a partir a partir de la apertura que tuvimos más estable, digamos, en el 2022 y por ende, pues tuvimos buenos números en términos de crecimiento económico. Vemos entonces que para el 2023 este crecimiento un poco más modesto va a estar liderado principalmente por las exportaciones, por las importaciones y por el consumo de los hogares, básicamente, ¿verdad? Este consumo de los hogares, recordemos que se ve limitado mucho por el tema inflacionario, por el tema del encarecimiento general de los productos y servicios, por el aumento de las tasas de interés, sobre todo cuando estamos hablando de que los hogares, pues en la gran mayoría hay deudas, ¿verdad? O hipotecarias, prendarias o de otro tipo, que evidentemente con una tasa de interés mucho más alta, pues eso reduce la capacidad de consumo de los hogares, evidentemente, y por ahí pues que se ve una cierta desaceleración y una mejora en el 2024, pero bastante conservadora, diría yo. Si vemos por actividad económica, ¿verdad? ¿Dónde está el enfoque o dónde se prevé que podamos tener, digamos, que le dé soporte a ese crecimiento económico? Básicamente, si lo vemos en términos generales, muy relacionado con lo que les mencioné de Estados Unidos, es en el sector servicios en general, ¿verdad? Servicios empresariales, de información y comunicación, la parte hotelera, todo lo que tiene que ver con el turismo, pues esos van a ser los motorcitos o eso es lo que se le está apostando que nos permita alcanzar, aunque sea este crecimiento del 2.7%.
Ya vemos en términos de inflación, ¿verdad? Cómo ha evolucionado. En las barritas verdes podemos ver el índice de precios al consumidor general. Esta es una variación interanual. Y la barrita azul es la inflación subyacente, es decir, la que elimina la parte más volátil del indicador, inclusive toda la parte de energía o combustibles. Entonces vemos acá la evolución que hemos tenido en términos inflacionarios, que ha sido positiva, ¿verdad? Después de alcanzar niveles máximos en agosto del 22 de 12%, pues las medidas tomadas por el Banco Central pareciera estar dando algún resultado. Aún así, el indicador se mantiene fuera del rango meta del Banco Central, pero sí ya aproximándose a este, de tal forma que de mantenerse esta evolución aquí positiva, digo positiva porque es entre menos allá, pues va a ser mejor para términos generales para todas las familias. em, Cuando se vaya acercando ya ese rango meta del Banco Central, pues posiblemente lo que quede ya será más direccionado con la inflación externa y no tanto en nuestra economía doméstica. Y entonces ahí es donde entra en juego la parte primera que vimos, ¿verdad? Esa evolución de la inflación en las economías desarrolladas, nosotros no la podríamos eliminar tan rápidamente porque ya no depende de básicamente de tasas, ni de exceso de liquidez, ni de mucho menos, sino que ya es un tema importado totalmente. Aún así, el Banco Central lo que está estimando es que a finales de este año ya podríamos ver que este indicador de inflación pues se vaya aproximando por lo menos en la parte superior de ese rango meta que ellos tienen. Recordemos que es 3 más menos 1, es decir, entre un 2% y un 4%. Esa es la expectativa, que ya a finales del 2023 esa inflación se meta por lo menos a niveles del 4% y se logre mantener ahí, y no será hasta el 2024 cuando ya se vea quizás una tendencia un poco más clara y muy alineada con la expectativa que hay externa de que ya en el 2024 pueda ceder un poco más el tema de inflación. Claramente esto está muy condicionado, ¿verdad? A que todos los factores que la han provocado pues se mantengan bajo cierto control. Y acá vemos la evolución de la tasa política monetaria. Vemos un aumento agresivo por parte del Banco Central, ¿verdad? Subiendo la tasa muy rápidamente a partir de 0,75, que la tuvimos por mucho tiempo, hasta alcanzar un máximo pareciera del 9%. Y digo un máximo porque em, el Banco Central ha reconocido de que el tema de la inflación, pues era, vamos a ver, era un componente externo, y lo que trató al aumentar esta tasa era eliminar cualquier factor local que pudiera estar provocando presiones inflacionarias, pero a su vez dándole un valor a las inversiones en colones, es decir, devolviéndole un premio a las inversiones en colones y tratando de esa manera, pues, de también controlar un poco el tema inflacionario. Entonces, si vemos que la inflación ha venido cediendo, pues, y que hay una curva en colones a nivel de rendimientos, de tasas de interés, que ya, digamos, esa transmisión de esta tasa política monetaria se ha dado hacia otros instrumentos o otras tasas de mercado, pues pareciera que ya sería momento quizás de pensar, cuidado y no, de hacer una leve disminución de esa tasa. ¿Y por qué debería de hacerlo así? Porque no se puede mantener indefinidamente ese premio por invertir en colones, porque hay una tasa activa que también este movimiento se ha ido transmitiendo hacia esa tasa y es la que se paga por los créditos. Recordemos que estamos en una economía altamente endeudada y que
pues evidentemente hay que ver del otro lado, ¿verdad? Entonces, la afectación que se puede dar en temas de carteras de crédito o posibles impagos y demás por una cuota muchísimo más alta que la que se venía teniendo, pues evidentemente eso agregaría un problema que no se quiere, creo yo, en este momento agregar a toda el contexto en el que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, ya se ha logrado en gran parte el objetivo, que era controlar las presiones inflacionarias y por ende, pues ahora el Banco Central, pensaría yo, hoy justamente hay una reunión de política monetaria, pues sería como, desde mi punto de vista, sería eh, importante que esa tasa tuviera una disminución, aunque sea muy, vamos a ver, muy poquita, pero por lo menos que se vea esa señal de que ya se tocó un máximo en esa tasa política monetaria. Vemos cómo este gráfico es un comparativo de cómo han actuado otros bancos centrales de la región. Digamos, estamos hablando, por ejemplo, de Brasil, de Chile, de Colombia, de México, de Perú y nosotros. Evidentemente, vemos que ya en muchos de los casos están en un proceso de estabilización de tasas, justo por lo que estaba mencionando, ¿verdad? Ha habido un cierto control en temas de inflación. em, Claramente vemos aquí, ¿verdad? Algunos bancos hace ya rato que tomaron la decisión de mantener tasas estables y que por lo tanto lo que se vislumbra o lo que se podría estimar es que ya lo que queda es una cierta reversión en términos generales. El hecho de que nosotros estemos de segundos como la tasa más baja, no, esto, vamos a ver, comparativamente no debería de ser una razón para decir que debamos de mantenernos ahí porque claramente somos economías muy diferentes, ¿verdad? Se han tomado decisiones en tiempos diferentes y por lo tanto esto no debería ser un argumento para decir, bueno, si los otros países no han disminuido la tasa, nosotros no deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Porque cada uno con su realidad. Pero ahí podemos observar que el proceso ha sido prácticamente generalizado y que prácticamente nos mantenemos en un nivel de estabilidad ya hace algunos meses. Y vamos a ver, lo que no se esperaba o lo que no se tenía estimado, hay que ser honestos en esto, es la evolución que ha tenido el tipo de cambio. Em, es importante algunos elementos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, cómo ha ido aumentando en temas de volumen negociado, es un volumen promedio. El 2021 teníamos un volumen negociado en Monex, estamos hablando, esto es nada más Monex, volumen en promedio del 2021 que era de 16.8 millones de dólares por día, promedio, ¿verdad? En el 2022 aumentamos a 24.7 y lo que llevamos del año 2023 vemos un volumen de 37.9 millones en promedio. Sin embargo, hay días de negociación que superan o alcanzan los 90 millones de dólares, algo que vamos a ver, es inusual para una economía que evidentemente se ha recuperado, pero no a los mismos niveles que teníamos previo a la pandemia. Entonces es un poco difícil de explicar cómo una economía que no está al 100% de como estábamos en el 2019, viene mostrando un volumen importante diariamente en las negociaciones en el mercado mayorista de monedas. Entonces, eso ha provocado, evidentemente, ese mayor volumen es vendedor, ¿verdad? Y ha provocado pues esta apreciación de la moneda importante. Vemos aquí, por ejemplo, tuvimos en el 2022 una apreciación del 7%,
y ya al cierre de febrero de este año llevamos acumulada una apreciación de 6.17%. El argumento del Banco Central, pues, tiene que ver con la evolución que ha tenido o la recuperación que ha tenido el sector turismo, la exportación de servicios empresariales, una mayor inversión directa extranjera, eh, algunos cambios que se hicieron operativos en el MONEX, que pasaron de tener una sesión de 2 horas a 1 hora. Eso del lado de la oferta, del lado de la demanda, lo que ellos incorporan de alguna manera es la política de tasas de interés, ese premio que existe hoy por hoy en las inversiones en colones versus dólares, por ejemplo. La mejora en términos de intercambio, básicamente. El tema de la disminución que han tenido el costo de las importaciones en general, una disminución de la demanda de dólares por parte de las operadoras de pensiones y una recomposición del crédito por moneda. Estos son algunos de los argumentos que el Banco Central ha venido manejando a lo largo de varios meses, ¿verdad? Para tratar de justificar de alguna manera esa apreciación. Dentro de algunos de esos componentes, pues una mayor oferta de divisas prácticamente provocada por el tema turismo, ¿verdad? Este es un gráfico que ellos mismos presentan donde nos muestra el ingreso de divisas por viajes, donde claramente vemos que en el 2022 sí hubo una recuperación con respecto al 2021, con respecto al 2020, pero que estamos muy por debajo del 2019. Entonces, Em, por aquí, pues sí, aceptar la recuperación, pero no necesariamente esto provocaría algo muy diferente de lo que teníamos en el 2019, una demanda de divisas del sector público no bancario que se mantiene desde mi punto de vista muy estable, ¿verdad? Aquí recordemos que el sector público no bancario está el tema de las compras que hace el ICE, el tema de Recope, el tema del Ministerio de Hacienda, inclusive, que estas compras o estas operaciones cambiarias que se hacen contra el Banco Central, no en Monex. Entonces, acá hay una demanda pues, de divisas constante. em, y lo que sí ha disminuido, pues es la demanda de divisas por parte de las operadoras de pensiones. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos están dentro de sus funciones, pues es buscar los mejores instrumentos de inversión que se den a lo largo del tiempo y evidentemente cuando hablamos de un premio por invertir en colones, pues eso desincentiva cualquier inversión en dólares y por ahí pues la demanda ha estado más enfocada en la parte de colones. Ahora bien, es un fenómeno que se ha venido dando en los diferentes países latinoamericanos, como lo podemos observar en este gráfico comparativo, ¿verdad? Donde vemos que estamos colocados como la segunda moneda con mayor apreciación, solo por debajo del peso mexicano. Sin embargo, estamos muy por arriba de la apreciación que están teniendo, por ejemplo, el peso chileno, el peso dominicano, el real brasileño, el quetzal guatemalteco, inclusive el sol peruano, em, el peso colombiano con alguna más bien devaluación, ¿verdad? Y el peso argentino lo dejamos por fuera porque evidentemente ellos tienen otra historia, ¿verdad? Que ya sabemos que es un poco muy diferente al resto de los países. Acá preocupa, sin lugar a dudas, pues la parte de competitividad a nivel comercial que claramente hemos venido leyendo en los periódicos diferentes cámaras, ¿verdad? Pues levantando la mano de que podría tener un efecto altamente negativo de mantenerse, digamos, esta apreciación de forma constante. Em, y es por eso, porque cuando lo vemos comparativamente, sobre todo cuando vamos a ver si nos comparamos con Brasil, que es uno de nuestros competidores comerciales, o nos comparamos con Colombia también, por ejemplo, solo por mencionar algunos, evidentemente nos deja un sector exportador pues bastante comprometido
o en mucha desventaja si se quiere, ¿verdad? Entonces ahí es donde tiene que haber cierto equilibrio por parte del Banco Central, que al parecer, de momento, pues no sigue con el discurso de mantener una tendencia de mercado, aunque claramente esa tendencia ha sido muy abrupta si tomamos en consideración los gráficos que ya vimos anteriormente. Vemos que sí, es cierto, ha venido participando en Monex el Banco Central. Recordemos que ellos, em, una de sus funciones o de sus obligaciones es tratar de mantener cierta estabilidad y pues evidentemente cuando ha habido vamos a ver, presiones de devaluación, que lo tuvimos el año pasado principalmente, vemos como si ellos tienen que salir a intervenir de alguna manera, ya sea vendiendo o comprando. En este caso, vemos que sí ha estado participando, sobre todo ya en los últimos meses, donde vemos ya un movimiento más abrupto en el tipo de cambio, donde ha sido comprador prácticamente en lo que va del 2023, ha comprado 1.500, poco más de 1.500 millones de dólares de un total negociado de 2.900 millones. Eso quiere decir que ha comprado un 72% de lo negociado en Monex. Por ahí vendió 38 millones en 3 días muy puntuales que el tipo de cambio hizo el intento de subir. Entonces, no queda muy clara, digamos, vamos a ver, ahora sí pareciera estar interviniendo mucho, pero no lo hizo muy modestamente hace, digamos, en el 2022, básicamente, o a inicios de este año, lo vemos acá donde claramente es hasta ahora que ya empieza a intervenir con mayor fuerza y es quizás porque ya está previendo pues que el tipo de cambio ya es vamos a ver, es una especulación lo que se puede estar dando. Y desde mi óptica, mucho está relacionado no necesariamente con la evolución de la economía real, sino que muy relacionado con los niveles de tasas en colones que estamos y que está promoviendo, pues evidentemente, inversiones en esa moneda y causando una distorsión en el tipo de cambio. Vemos que, bueno, ese comportamiento del tipo de cambio le ha favorecido para poder ir recomponiendo las reservas monetarias, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Alcanzando un nivel de 8.477 millones en febrero del 2023 de reservas totales. Esto implica una cobertura en temas de importaciones de 5.3 meses, más o menos. Esto lo logró pese a que salieron un poco más de 1.000 millones para hacer el pago de Hacienda en enero del bono de deuda externa, eran 1.000 más los intereses, ¿verdad? Aún así vemos que a pesar de esta disminución que vimos en enero, pues ya prácticamente en febrero ha visto una reposición de esos 1.000 millones. Cuando tomamos un gráfico de referencia, esto es interesante, aquí excluimos la parte del crédito del FLAR, estamos excluyendo los depósitos, digamos los depósitos de Hacienda, que son esta parte amarilla de acá, y estamos tomando en consideración el encaje mínimo legal de los bancos para poder determinar cómo han evolucionado las reservas propias del Banco Central. Justo vemos acá que después de haber perdido alrededor de un poco más de 800 millones en la época donde la devaluación fue muy alta, pues el mercado cambiario le ha permitido, esas condiciones le ha permitido al Banco Central recomponer las reservas propias. Aquí lo podemos observar y ya prácticamente volviendo a niveles que tenía antes de que se diera esta mayor volatilidad en el mercado cambiario, que es básicamente en noviembre del 2021. Entonces, en términos generales, este comportamiento del tipo de cambio ha favorecido o le ha permitido al Banco Central recomponer esas reservas, ¿verdad?
Y repito, aquí está excluido los 1.000 millones del crédito del FLAR. Entonces, eventualmente, ya por haber conseguido también vamos a ver, estos niveles de reservas que tal vez los hace sentirse cómodos, teniendo en consideración que la inflación está cediendo, teniendo en consideración hasta dónde se ha apreciado la moneda y demás, pues sería lógico pensar que, repito, la tasa en colones ya debería demostrar alguna reducción, quizás no con la misma, no tan abruptamente como lo hizo en la subida, pero sí por lo menos ir mostrando ya una cierta reducción para tratar de también eh, eliminar cualquier efecto de especulación masiva que se pueda dar en temas de tipo de cambio, sobre todo porque cuando uno ve la economía real, no necesariamente es sostenible en el tiempo esa apreciación tan violenta que se está teniendo. ¿Qué se podría esperar? Bueno, recordemos que todavía queda por vamos a ver, pues por ver la decisión que vayan a tomar hoy, básicamente en la reunión de política monetaria. Si se mantiene la tasa en 9%, pues podríamos esperar un primer semestre todavía con algún tipo de apreciación posible en la moneda. Recordemos que Hacienda también ya está próximo a colocar el primer tracto de los bonos de deuda externa que ya fueron aprobados, son 1.500 millones de dólares, que si bien es cierto, no es que Hacienda viene a cambiarlos directamente al Monex, eso no sucede, pero a nivel de perspectiva, pues lo que genera es cierta percepción de que va a haber muchos dólares en la calle y sabemos que las perspectivas terminan pues volviéndose prácticamente una realidad. ¿Por qué? Porque todos apostamos a lo mismo, todos hacemos escenarios basados en eso y evidentemente pues nos lleva al final a esa condición. Ahora bien, yo lo reparto en dos periodos. Un primer semestre que sí podríamos seguir teniendo cierta apreciación adicional si el Banco Central no mueve la tasa en colones y habiendo una colocación de 1.500 millones de dólares por parte de Hacienda, que al final eso en temas cambiarios no debería tener repercusión, repito, pero sí en temas de tasas. ¿Por qué? Porque al final implica que el gobierno no va a tener que presionar las tasas locales porque va a tener un financiamiento externo. Entonces, un primer semestre estaría muy, muy condicionado a los cambios que realiza el Banco Central en su política, tanto monetaria como en su política cambiaria. Y un segundo semestre que si las tasas empiezan a devolverse, deberíamos de ver pues ya quizás una menor apreciación, ya volviendo tal vez a cierta estabilidad en el tipo de cambio. Pero repito, esto va muy relacionado con las políticas que adopte el Banco Central de aquí en adelante. Vemos que a nivel de inversión extranjera directa, en realidad no vemos, el dato está hasta el tercer trimestre del 2022, eso es lo que está disponible en la página del Banco Central. Vemos pues que no, tampoco es un repunte tan importante. eh, Diría yo que es algo muy, muy normal si lo consideramos con otros periodos. Em, y bueno, para finalizar este tema del tipo de cambio, pues son estos factores que van a intervenir, como les mencioné, en resumen, que provoca devaluación, pues que tengamos un incremento inesperado o nuevo en temas de precios de materias primas, que la desaceleración económica de los socios comerciales sea mayor a la estimada, que nosotros mismos tengamos una desaceleración económica importante y el menor premio en las inversiones en colones, como se los estaba mencionando. La apreciación viene de mucho
lo que se quedó en la economía local del vencimiento del Costar 23, por ejemplo, la nueva colocación de deuda externa que lo que hace es en temas de expectativa, pues causar o prever que va a seguir habiendo mucha oferta de dólares en la calle. También que el costo de las importaciones baje de forma constante. em, una mejor percepción por parte de los inversionistas, esto muy alineado con el tema de las finanzas públicas y sobre todo por las mejoras de la calificación de riesgo que hemos tenido recientemente. Y también hay un factor importante que es todo este proyecto de apertura del mercado local de deuda interna a inversiones extranjeras que también podría pues fomentar un nuevo flujo de divisas para inversiones en nuestro mercado. En términos generales, también dependerá del comportamiento de la inflación internacional y localmente, las tasas de interés, como se les mencionaba, y un manejo de política cambiaria por parte del Banco Central que evidentemente solo ellos lo conocen. Em, Viendo otros números, ¿verdad? En temas de exportaciones e importaciones, vemos que lo que les mencionaba anteriormente, el tema de las importaciones que ha venido disminuyendo a medida que han venido disminuyendo el tema de petróleos, otras materias primas, por ejemplo, ¿verdad? El costo propiamente de las importaciones y vemos un ligero repunte en el tema de las exportaciones muy de la mano con em, sector servicios, ¿verdad? Y también de la parte del régimen especial de zonas francas, toda la parte de implementos médicos y demás, que ha venido, digamos, siendo el motor de las exportaciones recientemente. Aún así, vemos una balanza comercial, un déficit comercial que supera por mucho otros años, ¿verdad? Y aquí es otro de los factores que les mencionaba que a nivel de economía real, pues no se justifica la apreciación, porque esto lo que nos dice es que estamos vendiendo o recibiendo menos dólares por nuestras exportaciones y estamos requiriendo más dólares para pagar las importaciones y a partir de ahí, pues lo que nos queda es una balanza comercial negativa y muchísimo más negativa que otros años. Vemos, eso sí, una colonización de los depósitos a plazo que ha venido disminuyendo, digamos que básicamente en febrero, aún así vemos cómo este comportamiento acá está muy relacionado pues con una mayor demanda en colones, no tanto así en la parte en dólares. Y si vemos un crédito a nivel del crédito total al sector privado, vemos que el crecimiento es bastante, digamos que lento, por decirlo de alguna manera, o bastante estable. Vemos una composición de este crédito en términos de monedas, pues bastante similar a otros periodos, como lo podemos ver acá. En moneda local, con un crecimiento de 7.9%, pero que si lo vemos se ha mantenido relativamente estable con respecto a enero, por ejemplo, pero con cierta disminución si lo vemos con respecto al cierre del 2022. Un ligero repunte en el crédito en moneda extranjera. Aún así, este crédito en moneda extranjera vemos una tendencia hacia la baja, ¿verdad? Es decir, con una caída de alrededor del 10%, que como repito, ha mostrado algo de estabilidad o querer repuntar de enero a febrero. Aún así, en general, repito, el crédito total en realidad crece o no crece prácticamente, ¿verdad? Se mantiene relativamente estable. Y una tasa de desempleo que afortunadamente ha venido disminuyendo, ¿verdad? Vemos acá que inclusive el último dato, al cierre del 2022, una mejora importante. Y el gran reto sabemos que es pues tratar de mantenerla por lo menos, digamos, con cierta tendencia hacia la baja, pero que sea constante. Algo que sabemos que ha sido difícil
porque vemos tasas anteriores de la pandemia que rondaban el 12% y que nos ha costado disminuir, la verdad, mucho de la mano de la informalidad que hay, sabemos, en términos de desempleo y demás, por el costo mismo de que cuesta pues mantener una planilla, ¿verdad? Todas las cargas sociales y demás que sabemos, son temas estructurales que hay que ir corrigiendo para poder ver que esta tasa logre bajar de esos 2 dígitos que por hace muchos años no lo logramos. Algo positivo dentro de todo es, vamos a ver cómo se ha comportado el tema del resultado financiero del gobierno. Recordemos que esto ha sido siempre uno de los factores negativos que nos han visto a nivel país, ¿verdad? Esos déficits financieros que se venían dando y sobre todo una curva cuando hablamos de la deuda con relación al PIB, una curva que venía ascendente y creciendo muy rápidamente además, pues eso vemos como en los últimos años, 2021 y con mayor certeza en el 2022, vemos una evolución bastante positiva de ese déficit cuando comparamos ingresos corrientes contra gastos corrientes, sin la parte de la carga de los intereses, el gobierno logró un superávit de 2,1%, algo muy positivo que si lo vemos en términos de 7 años, ¿verdad? Ha sido pues el único año con un superávit importante y con una contención o una reducción del déficit financiero, que este ya incorpora la parte de la carga de intereses, pues que ha sido bastante menor, sobre todo si lo comparamos con años anteriores y considerando la expectativa previa que se tenía. Entonces, este mejor escenario nos permitió que nos hicieran una mejora en cuanto a la calificación de riesgo por dos de las principales calificadoras de riesgo, llámese el S&P, ¿verdad? La calificadora S&P y también por Fitch. En el caso de S&P nos mejoró una gradita, por decirlo de alguna manera, pasando de BB- menos a BB y dejándonos con un outlook estable. Esto significa que si esos elementos que nos ayudaron a esa mejora se mantienen o inclusive eh, mejoran, pues somos candidatos a una nueva mejora en la calificación. Por parte de Fitch, la mejora fue todavía aún mayor porque nos subió 2 graditas con respecto a lo que teníamos y eso pues nos mete ya en un nuevo universo de calificadoras de W-, igual con un outlook estable, ¿verdad? Que igual ellos dan un seguimiento 12, 18 meses más o menos y de comportarse o de seguir evolucionando positivamente esos factores de riesgo que ellos consideran o según la metodología que ellos tienen, pues también nos hace candidatos a una mejora en la calificación. Y eso significa, en términos generales, que vamos a ver, para el gobierno, el financiamiento cada vez va siendo menos costoso. ¿Por qué? Porque nos van observando o nos van dando cierto voto de confianza y por ende confían en que el gobierno no va a entrar en un periodo de default y que nuestras colocaciones, tanto externas como locales, pues tienen cierto nivel de garantía. Y eso claramente a mayor riesgo, mayor rendimiento o menor riesgo, menor rendimiento. Es decir, se traduce en un menor costo de financiamiento para el gobierno. Y lo vemos básicamente este gráfico nos lo confirma. Esto es el spread, es decir, ese diferencial o ese premio que le piden a la deuda costarricense con respecto a otras deudas emitidas por países latinoamericanos o por países emergentes globales.
¿Se acuerdan cuando hablamos del bono del tesoro, verdad? Que esa es la tasa libre de riesgo. Pues este diferencial es con respecto a esa tasa de libre de riesgo, cuánto más nos exigen por asumir mayor riesgo. Y vemos que es un escenario bastante positivo actualmente para la colocación de los bonos del gobierno externos. ¿Por qué? Porque esta rayita gris que vemos acá es cuánto nos están pidiendo de más con respecto a esa tasa libre de riesgo em, en nuestra deuda emitida afuera. Y si lo vemos comparativamente con otros, con un promedio de la región latinoamericana y con un promedio global de países emergentes, en realidad están muy por debajo, algo que beneficia porque significa que si el gobierno sale a colocar, pues la deuda posiblemente le va a costar menos que si hubiera salido, por ejemplo, en julio de 2022, donde el premio por invertir en Costa Rica era muchísimo mayor. Y esto, otra lectura que se le puede dar al gráfico es, bueno, es que nos están viendo con alguna posibilidad de mejora en términos generales. Si lo vemos comparativamente, igual, ¿verdad? Estas son las mismas curvas, es decir, cada una de estas rayitas de acá son todos los bonos emitidos por diferentes países, llámese Colombia, llámese República Dominicana, Guatemala, Brasil y nosotros. Vemos que comparativamente, a pesar de que nosotros tenemos una calificación menor que estos otros países, nos están colocando con un nivel de rendimientos muchísimo más bajo, a pesar de tener una calificación menor. Esto se traduce en confianza hacia el emisor, es decir, esa es la lectura que se le puede dar, que hay una confianza adicional por parte de los inversionistas de la evolución positiva que está teniendo, sobre todo la parte de la administración eh, de la deuda pública en Costa Rica, agregado a otros elementos que tal vez no son tan tangibles, ¿verdad? Como es la parte de la seguridad, la parte de, sobre todo la seguridad a la hora de hacer negocios, la parte para el inversionista, nuestra, de alguna manera, estabilidad política, que a diferencia de otros países de Latinoamérica, pues que se ha venido, digamos, descomponiendo un poco, ¿verdad? Nosotros no estamos en ese proceso y pensamos que no lo vamos a estar, que es pues gobiernos un poco más inclinados a la izquierda extrema y demás, ¿verdad? Todo eso está incorporado en cómo nos perciben a nivel externo y por ende qué tanto premio nos obligan a pagar en caso de emitir deudas nuevas, como es lo que se está previendo, que ahora en marzo, pues el gobierno pueda salir a vender bonos en el exterior. Además de que también, según lo presupuestado por el Ministerio de Hacienda, pues mucho de lo que financia ese déficit fiscal también, aparte de esa colocación de deuda externa, va a estar por parte de empréstitos internacionales que en muchos de los casos ya están aprobados, otros ya están en proceso de aprobación de la Asamblea. Y por ende, vamos a ver, lo que el Ministerio de Hacienda podría estar captando en nuestro mercado local, pues va a ser más limitado con respecto a otros años porque su financiamiento básicamente va a estar muy de la mano con el financiamiento externo a través de todos estos créditos. ¿Qué es lo que debería poder hacer el Ministerio de Hacienda? Bueno, vemos que a nivel de vencimientos en general, prácticamente entre el 2023 y 2027 es donde se presentan los mayores montos de vencimientos, ¿verdad? Que Hacienda tiene que cubrir. Y claramente lo que se necesita es que Hacienda vaya incorporando o alargando ese portafolio de deuda en todos estos años de acá, ¿verdad? Para tratar de no concentrar en, digamos, en el corto o mediano plazo los vencimientos, sino extender esa duración de esos
de esos vencimientos y de alguna manera, pues, eso se podría lograr a través de esa colocación de deuda externa. En todo caso, veríamos pues un Ministerio de Hacienda tratando de aprovechar estos espacios de por acá, ¿verdad? Para poder salir y vender bonos. También, pues, tomando en consideración la demanda, hay, por decirlo de alguna manera, plazos focales o más demandados que otros a nivel internacional. ¿Y qué es lo que al final se pretende y que se ha venido logrando de alguna manera? Pues tratar de que esta curva de deuda del gobierno vaya disminuyendo. Aquí lo vemos, ¿verdad? Y esta ya es parte de la expectativa que tiene Hacienda de la evolución de esa deuda total con respecto al PIB, que cada vez vaya siendo menor en el tiempo. Claramente esto no se logra de la noche a la mañana, pero por lo menos vamos, pareciera, en buen camino hasta ahora. Y ya para, digamos, hablar un poco de lo que ha pasado en mercado local, ¿verdad? Las curvas, como les dije, ya esos movimientos de la tasa política monetaria se van incorporando en otras tasas de mercado y este es el caso de nuestra curva de rendimientos de colones. Esto toma en consideración los bonos emitidos por Hacienda en colones y vemos un desplazamiento de la curva que cuando hablo de desplazamiento lo que estoy diciendo es que hace 6 meses estos eran los niveles de rendimientos que estaban y actualmente estos son los rendimientos que hay en mercado local en colones. Claramente, esto implica un mayor rendimiento por la relación inversa que existe rendimiento-precio, significa que estos bonos han disminuido su precio. Así que para el inversionista que había comprado en estos niveles, pues actualmente ha habido un deterioro en su posición o en sus bonos a nivel de precio, ¿verdad? Que si bien es cierto, para compras nuevas, pues claramente ofrece un rendimiento muchísimo más atractivo, ¿verdad? Pero para alguien que se quedó sin recursos, pero que tiene una posición actual, evidentemente, pues esto significa un deterioro en la valoración de su portafolio. Y ya hablando de la curva en dólares, igual vemos un desplazamiento, aunque menor en este caso, hay que decirlo. Y sobre todo que se ha venido dando más en la parte corta y media de la curva, no necesariamente en la parte más larga. Acá sí cabe mencionar que esto significa, puede significar dos cosas. Una, que la volatilidad estuvo más, digamos, más fuerte en la parte corta, muy alineada con la expectativa de tasas internacionales y la parte local con quizás poca negociación y por ende pues no se ve reflejado un mayor movimiento en la curva en dólares. Esa hay que, cabe mencionar, esa estabilidad también va de la mano de, pues, que mucho el interés ha estado en la curva, evidentemente, en colones por las tasas actuales. En términos generales, los principales riesgos locales no distan mucho, no son muy diferentes a los externos, ¿verdad? Que, no es, que la inflación se vuelva persistente, ya sea por el factor externo o por condiciones propias de nuestra economía que conlleve a una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central. El tema de las finanzas públicas, que si bien es cierto, ha venido mejorando de forma importante, no dejan de ser nuestro principal factor de riesgo. Sabemos que hace muchos años que ha sido y se mantiene. Em, el reto es pues seguir mejorando cada día más con un buen manejo de esas finanzas públicas. Em, y que la desaceleración económica sea mayor a lo estimado. Eso en términos generales en la parte local. Aquí nada más, ya para ir terminando, quiero mencionar, aparte de esos riesgos que son propios de nuestra economía, vemos algunos de los comentarios que hizo la OCDE recientemente y algunas fortalezas que ellos están mencionando o evidenciando y algunas debilidades que pues es importante también que el gobierno y en general pues lo tomemos en cuenta.
Como fortaleza, ellos mencionan que pues esa diversificación que se ha venido dando a nivel de nuestra economía, ¿verdad? Que los servicios de alto valor agregado van creciendo dentro de la canasta de exportaciones y eso es algo positivo, como lo vemos acá, ¿verdad? Claramente, cada vez dentro de esta estructura pues van pesando más, ya no tan dependientes de el tema de los bienes, sino más bien pues esa incorporación del sector servicios dentro de las exportaciones es algo bastante positivo. Otra fortaleza que ellos destacan es una inversión extranjera directa que también se ha venido diversificando y eso es importante porque nos elimina cierta vulnerabilidad en momentos de choques externos, por ejemplo. Por sector, vemos cómo la parte de manufactura, la parte de servicios siguen pesando, es decir, pesan de forma importante dentro de todo el componente por sector y por país de origen, que acá vemos cómo prácticamente esa inversión extranjera directa recae mucho sobre esta, o sea, proviene de Estados Unidos en un 61%. Prácticamente la Unión Europea es otro de los países importantes y de ahí que se hace, como les mencionaba al principio, no nos podemos desligar o no estar monitoreando la parte externa, sobre todo cuando hablamos de economías desarrolladas, porque claramente vemos acá nuestro enlace, ¿verdad?, con estas economías. En temas de debilidad, podemos, vale la pena mencionar que ellos pues ven con cierta preocupación el costo que tiene una empresa para establecerse en nuestro país, ¿verdad? Que si lo ven comparativamente, nos deja en clara desventaja, ¿verdad? A nivel de compañías de responsabilidad limitada o de empresas propias, es decir, emprendimientos, pues tiene un alto costo y aquí hay que entrarle fuerte si queremos seguir pues teniendo inversión, ¿verdad? En nuestro país. Evidentemente me pareció importante destacarlo y como se les mencionaba anteriormente, ellos también lo destacan en la informalidad laboral que es bastante alta, ¿verdad? Tanto en cuenta propia como empleados, ¿verdad? Vemos acá que esto es algo estructural y que vale la pena, pues que el gobierno tome algunas medidas para poder, pues ir bajando esa tasa de informalidad laboral. Si bien es cierto, es difícil que se reduzca al 100%, pero pues por lo menos entrar en un proceso ahí importante de reducción. En temas de infraestructura, claramente sabemos, esto no debería de sorprendernos, que estamos, ¿verdad?, con respecto a otros países miembros, muy por debajo en temas de carreteras. Vemos que muy de la mano solo con Brasil y aparte de esos otros países pues nos superan en términos generales de la OCDE de los miembros. Aquí es un promedio, pues estamos muy lejos, ¿verdad? Y en temas de puertos marítimos, pues también, ¿verdad? Solo nos quedamos, digamos, se quedan atrás Brasil y Argentina, pero sí en el comparativo, evidentemente no salimos muy bien en la foto. Entonces, son algunos detalles que también creo que estamos obligados a ir mejorando para pues poder decir pues que sí, estamos muy alineados con todo el tema de la OCDE y demás, y que evidentemente en la medida que esto se vaya mejorando, pues igual esto es un círculo que nos va a beneficiar porque más inversión extranjera directa podría estar llegando a nuestro país en un escenario de estabilidad política, estabilidad para hacer negocios y demás, pues se reduce a una mejora importante en la calidad de vida, ¿verdad? Y demás. Entonces, eso en general era lo que les traía para hoy. No sé si abrimos el espacio de preguntas con mucho gusto. Claro, más bien muchas gracias, Gabriela, siempre muy clara en toda la explicación. Aquí me quedo atenta al chat a ver si alguien tiene alguna consulta, si quiere adicionar o indicar algo más. Nada más le recuerdo que
La grabación se está haciendo en este momento y yo se las voy a compartir a ustedes. Les vamos a mandar un correo electrónico con unas 3 preguntas nada más de evaluación de la charla y ahí mismo pueden descargar el enlace donde va a estar la grabación y igual, no sé, cualquier cosa ustedes nos pueden escribir siempre y estar pendientes. Bueno, Rebeca, muchas gracias. Muy clara, muchas gracias. Y Enrique igual. Muchísimas gracias por estar pendientes y a todos los que han estado conectados. Mientras, entonces, si no tienen consultas, quisiera tal vez, bueno, vamos a ver, ahí me está entrando una. No existe una perspectiva sobre reactivación económica, dice Carlos. Una perspectiva para este año de reactivación económica va a estar, digamos, no, según las estimaciones que vimos, tanto externamente como localmente. Las expectativas son más bien de una desaceleración económica, ¿verdad? Mucho referenciado al tema de inflación y sobre todo pues al tema de las tasas que normalmente o vamos a ver naturalmente cuando las tasas de interés tienden a subir, pues se entra en una fase de desaceleración. ¿Qué podría reactivar la economía? Bueno, que efectivamente veamos un indicador de inflación que empieza a ceder de forma importante y de forma sostenida que obligue a los diferentes bancos centrales a disminuir la tasa política monetaria sin caer en una desaceleración económica. Y eso es, pues, el gran reto sería, o más bien sería lo único que beneficie, que es una desaceleración importante en temas de inflación, una desaceleración, por ende, en las tasas de políticas monetarias y del resto de tasas de mercado, y sin que esto represente una contracción económica. Ese sería el mejor escenario, pero en general, cualquier proceso o política de reactivación que se quiera dar con esas condiciones de inflación y de tasas altas, pues va a estar difícil, sobre todo en este año. Sí, aquí hay un par de preguntas que van relacionadas con el tipo de cambio, Gabriela, más que todo como expectativas que haya en el corto y mediano plazo. ¿Cuál sería como el monto real o aproximado deseable para el país? Ok, como los mencionaba anteriormente, yo lo veo en dos momentos. Un primer semestre que podríamos seguir viendo cierta presión hacia la apreciación, ¿verdad? Que suena un poco raro, pero así es. Que podría cambiar de alguna manera en el segundo semestre si las tasas en colones empiezan a bajar poco a poco. Para una economía como la nuestra, tomando en cuenta el diferencial de tasas con respecto a otras o tasas de economías desarrolladas, estaríamos hablando que sería una devaluación de alrededor del 3%. Pero claramente aquí tenemos factores que están distorsionando ese comportamiento y por ende, pues es un poco, vamos a ver, mm, hasta difícil de poder decir que un cierto nivel porque hay condiciones extraordinarias o inusuales que están dándose para que el tipo de cambio no tenga un comportamiento alineado más a la economía real, sino que hay factores, digamos, diferentes que están promoviendo una apreciación. Y desde mi punto de vista está muy relacionado con el tema de los niveles de tasas en colones. Entonces, si me preguntan, sería lo normal una economía o un colón con una devaluación que ronde el 2-3%. Pero sé que esos factores que les menciono podrían frenar esa devaluación y más bien volverlo a cierta estabilidad en lo que resta del año. Ok. Y bueno, vamos a ver, porque aquí también Jorge nos está preguntando si el efecto de la guerra Rusia-Ucrania sigue incrementando la lentitud de la economía global o si más bien ya llegó a su máximo efecto. Se ha venido destrabando de alguna manera.
digamos, todo ¿se acuerdan cuando se hablaba del tema de los contenedores, la crisis de contenedores y demás? Pues eso de alguna manera se ha venido destrabando, no necesariamente se mantiene la agilidad con lo que se estaba, digamos, previo a la pandemia, pero sí pareciera que ya tocamos un nivel de crisis, ¿verdad? Y que ahora en adelante lo que viene es pues que se vaya desentrabando. Inclusive los costos de fletes han venido disminuyendo de forma importante, que eso también se ve incorporado en temas de cuando se importan los productos, pues se ha venido mostrando cierto relajamiento en temas de tanto en tiempo como en costo. Y pareciera que ya se han encontrado mecanismos para mantenerlos aún teniendo el conflicto Ucrania-Rusia. Ok, vamos a ver, aquí Viviana está diciendo, considera que la inversión extranjera directa podría tener una significativa tendencia a la baja en este año por el impacto del tipo de cambio. No lo creo que por un efecto de tipo de cambio, la verdad que no. Lo vería más que todo, si hubiera una desaceleración en la inversión extranjera directa, sería más que todo porque entráramos en un proceso de desaceleración económico mayor al que se está previsto. Recordemos por ahí el gráfico que les mencionaba de la OCDE, que ellos claramente evidencian que nuestra inversión extranjera viene más del lado de la economía estadounidense. Si esta entrara en una desaceleración o en una contracción económica, pues por ahí es donde sí veríamos un menor flujo de inversión directa extranjera, pero no necesariamente relacionado con el tipo de cambio, sobre todo porque creo que como les mencionaba, yo sí veo que en la segunda mitad del año tiende a estabilizarse, por lo menos eso es lo que yo esperaría, ¿verdad? En temas de tipo de cambio. Lo veo más relacionado con el qué tanto dinamismo vayan a tener las diferentes economías, sobre todo las desarrolladas. Y referente de hecho a este tipo de cambio, y aquí hay un comentario de Carla Ortiz, que parte de las cosas que está diciendo, bueno, yo también lo vi en su momento, que Nogui Acosta, el ministro, había mencionado que 500 colones de precio del dólar es lo que le conviene al Estado. Entonces, ¿cuán riesgoso es que el banco realmente intervenga para lograr llegar el dólar a 500? Porque ya afectaría bastante todo el proceso y a las empresas también, ¿verdad? O sea, es muy fuerte. Sí, claro, yo también vi los comentarios y de verdad es preocupante. Pero, vamos a ver, recordemos que el Banco Central tiene que ser autónomo, ¿verdad? Las decisiones de políticas monetarias y de políticas cambiarias no pueden en ningún momento no pueden ser tomadas pensando en beneficiar al gobierno. Tienen que ser pensadas tomando, y eso lo tienen como un mandato, evidentemente, ¿verdad? Tienen que ser tomadas buscando la estabilidad de la economía costarricense. Eso es por lo menos lo que uno esperaría. Entonces, sí, claro, el ministro de Hacienda podría estar deseando que el tipo de cambio llegara a 500, pero la economía real no da para eso, pensaría yo, Ujú. ¿verdad? Y apelo a que esa autonomía del Banco Central se seguiría manteniendo, porque lo peor que nos podría pasar es una pérdida de confianza hacia el ente, ¿verdad? Que dirige la política monetaria y cambiaria de este país. Entonces, yo sigo pensando que eh, aunque el ministro de Hacienda sugiera que el tipo de cambio beneficia a toda la deuda del gobierno, si llega a 500, pues me parece un comentario nada más, pero que no tendría ningún impacto en las decisiones de política monetaria del Banco Central. Al menos eso espero y confío realmente en que eso tendría que ser así. Sí. Ujú. Bueno, aquí Carlos nos está preguntando que cómo se calcula el 326 de premio que le corresponde a la deuda de Costa Rica estar por encima de los bonos de tesoro. Ese 326, ¿cuánto representa porcentual por encima? Esos 326 son en temas de puntos básicos, ¿verdad?
porcentualmente sería un 3.26% con respecto al tesoro de diferentes vencimientos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, vamos a ver, si yo emito un bono al 2010 años, con un vencimiento de 10 años, actualmente un tesoro de 10 años está rindiendo aproximadamente 3,60 más o menos, por ahí, digamos. ¿Verdad? Hace poco llegó a 4, pero bueno, más o menos 3,60%. Ese spread de 300 y resto de puntos básicos significa que un bono a 10 años de Costa Rica le estarían exigiendo 3 algo más por ciento adicional. Entonces, al total, lo que significaría es que me están pidiendo un rendimiento o ese bono a 10 años de Costa Rica tendría que salir muy cercano a 7%, considerando los 3 y resto que paga el tesoro más los 300 puntos básicos que nos piden de spread o de premio, que porcentualmente significan 3 algo adicional, ¿verdad? Entonces, eso más o menos así es como se calcula. No sé si eso era, no sé si les respondo la pregunta o si de dónde salen, digamos, o quién ajusta esos premios. Si ese es el caso, quien ajusta el premio es el tema de la confianza hacia el emisor, la calidad del riesgo, la calificación de riesgo. Todo eso está incorporado a la hora de que se le da, se le asigna un precio o un rendimiento a una emisión en particular, a una deuda soberana, por ejemplo. Está sin micrófono. Aquí hay dos preguntas relacionadas, Gabriela, que es sobre la situación que ha estado pasando en Estados Unidos sobre la quiebra del banco de Silicon Valley. ¿Tendrá Ujú. algún tipo de afectación a nivel, bueno, a nivel nuestro? No sé, temas de construcción, turismo, según lo que están poniendo aquí, nuevas inversiones. ¿Habrá algún cambio interesante a considerar? De momento, vamos a ver, estamos hablando de un banco, hay que ponerlo en contexto un poco, ¿verdad? Es un banco que ocupaba el lugar 16 dentro de, digamos, de un ranking de bancos estadounidenses. Era catalogado un banco relativamente pequeño con un nicho de mercado bastante particular. Y cuando digo particular me refiero a porque estaba muy relacionado con empresas emergentes tecnológicas y muy relacionado también con empresas o vamos a ver, con otras empresas, inclusive otros pequeños bancos o más bien otras pequeñas plataformas que se dedicaban al tema de las criptomonedas. Entonces, a partir de ahí es un banco que hasta hoy pareciera no ser un riesgo sistémico. Sin embargo, pues dada la coyuntura y vamos a ver, en el momento en el que estamos, lo menos que se necesita es que haya este tipo de caídas en el sector bancario, ¿verdad? Por eso hemos visto a la Reserva Federal actuando con mucha rapidez en caso de otros dos bancos por ahí que más o menos están, digamos, presentando algunos riesgos muy similares. Entonces, vamos a ver, en general no estamos hablando de un banco grande estadounidense que sí pueda tener operaciones a nivel global, sino que era algo muy focalizado, muy regional a nivel de Estados Unidos. Sin embargo, no se puede perder de vista. A nivel de Costa Rica, no creo que tenga alguna implicación. Ya estaríamos hablando de una implicación indirecta o directa si el sector bancario o financiero en su totalidad tuviera alguna crisis, eh, que esto se le agregaría, ¿verdad?, a toda la crisis inflacionaria que estamos teniendo. Pero de momento no lo vería. Y repito, sí hay que tener cuidado porque, bueno, es un factor a considerar, pero no lo vería como teniendo un impacto directo sobre la economía nuestra o sobre el sector financiero nuestro por el tamaño del banco, por el nicho de mercado del banco
y por las medidas que ya rápidamente tomó la Fed, por lo menos hasta ahora. Perfecto. Bueno, ahí igual hasta Víctor está comentando que ya también cerró otro, el Signature Bank. Pero bueno. Ese lo intervinieron justo para tratar que no, vamos a ver, que el efecto contagio no fuera mayor. Y igual, tiene las mismas características, ¿verdad? Similares de su nicho de mercado y demás, del tamaño. Y sí, lo hicieron justo previendo cualquier posible contagio a otros bancos. Aún así, hoy, por ejemplo, se vio que muchos de los ahorrantes, depositantes, más bien están, lo que han podido, digamos, retirar, se han estado posicionando en grandes bancos, ¿verdad? De otros bancos importantes de Estados Unidos. Y eso pues también de alguna manera la lectura es que sí, eran bancos muy, muy pequeños, muy vulnerables a todo el entorno de tasas que se está dando y que por ende pues era necesario hacer una intervención como la que le hizo la Fed. Ok. Bueno, aquí tengo otros comentarios, pero no son preguntas, así que, bueno, creo que aquí cerramos con las consultas. Muchas gracias, Gabriela y a INS Valores, en este caso, por participar y por darnos esta charla tan clara que yo sé que muchos la estábamos esperando y que siempre sigue generando, digamos, como expectativa de qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, yo creo que, Gabriela, más bien nos podemos ver como de aquí que a julio, como para ir analizando otra vez la situación, a ver qué se espera como para el segundo semestre. Exacto. Yo quedo a la orden con mucho gusto y sí, me parece que ya al cierre del semestre sería importante valorar nuevamente todos estos temas.